Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Ramos, soy asistente de cardiología y vamos a hablar hoy de valoración etiológica de la insuficiencia cardíaca. Es un tema largo, pero tiene varios aspectos interesantes para que ustedes puedan ir pensando, y con ese motivo vamos a empezar con un caso clínico. La idea es que no hay una resolución de este caso clínico, sino que los ayude a ustedes a pensar en todos los aspectos que tenemos que valorar cuando evaluamos la etiología de la insuficiencia cardíaca de un paciente que se nos presenta tanto en la policlínica como en las puertas de emergencia, etc. Se trata de un hombre de 67 años, procedente de Tacuarembó, que como factores de riesgo cardiovascular es un hipertenso de larga data, es un ex tabaquista intenso, tiene un sobrepeso con un índice de masa corporal de 28, es dislipémico y consumidor ocasional de alcohol. De antecedentes familiares, el padre es hipertenso, fallecido de causa cardiovascular a los 78 años, y que como enfermedad actual tiene una historia de ANGOR de esfuerzo, clase funcional 2 de larga data, disnea de esfuerzo progresiva de 3 meses de evolución, que se torna clase funcional 3 en el último tiempo, tiene disnea de decúbito, duerme con 2 almohadas, no disnea paroxística nocturna, niega palpitaciones y niega síncope. Al examen se constata un paciente normotenso con una presión arterial de 125/85, está normocoloreado, bien hidratado y perfundido, tiene un choque de punta que se encuentra desplazado y descendido en sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, un ritmo regular de 90 ciclos por minuto, con extrasístoles que se ocultan de forma aislada, un primer ruido que se encuentra reducido en intensidad, un segundo ruido normal, un soplo sistólico regurgitante en punta, de intensidad 2 en 6, que irradia hacia axila, no presenta ingurgitación yugular, no presenta reflujo hepatoyugular, tiene edemas de miembros inferiores perimalleolares, blancos, blandos, simétricos que dejan godet, y a la auscultación pleuropulmonar tiene estertores crepitantes vivasales. Del electrocardiograma, lo que se destaca es que tiene un ritmo sinusal de 90 ciclos por minuto, se constatan extrasístoles ventriculares aisladas frecuentes, sobrecarga auricular izquierda, un intervalo PR normal, un eje de menos 30 grados, una QRS ancho de 120 milisegundos con una morfología de bloqueo completo de rama izquierda y alteraciones secundarias al bloqueo de la repolarización con un QT que está normal. Entonces, en este paciente tenemos un ecocardiograma y el ecocardiograma nos muestra que presenta un ventrículo izquierdo que está dilatado con una hipertrofia excéntrica leve de sus paredes. Como alteraciones sectoriales tiene una disquinesia septal y una quinesia anterior con hipoquinesia del resto de los segmentos, y la FEBI se encuentra severamente disminuida, estimándose en un 30%. El patrón de llenado del ventrículo izquierdo es de tipo restrictivo, la aurícula izquierda está levemente dilatada, y con respecto al soplo que ocultábamos, se ve que hay una válvula mitral que morfológicamente es normal, pero tiene un tironeamiento apical de sus velos que determina que no coapten las valvas y haya una insuficiencia central moderada. El resto del examen ecocardiográfico está normal. Entonces, estas preguntas son un poco disparadoras para que ustedes vayan viendo qué aspectos deben evaluar en este paciente. ¿Qué posibles etiologías plantea? Los motivos que les pusimos son isquémica, hipertensiva, valvular, alcohólica, taquimiocardiopatía, chagásica, familiar. Estas son algunas de las etiologías que queremos que ustedes vayan considerando en la clínica, porque, como vamos a ver, determinar la etiología en estos pacientes es sumamente importante porque tiene fines diagnósticos, pero también tiene fines pronósticos y fines terapéuticos. Entonces, no es lo mismo tener una cardiopatía isquémica que no isquémica, y dentro de las cardiopatías no isquémicas no es lo mismo tener distintos tipos de cardiopatía, como vamos a ver más adelante en distintas gráficas representadas. En este paciente, bueno, ¿por qué podríamos pensar que el paciente tiene una cardiopatía isquémica? Recuerden que es un paciente que se presentaba con ANGOR de esfuerzo, pero también tenemos un paciente que tiene un ventrículo izquierdo dilatado, y el ANGOR de esfuerzo no tiene por qué siempre representar que hay enfermedad coronaria en este paciente. Otra cosa importante es que en el ecocardiograma hay una disquinesia septal como alteración sectorial. Esa disquinesia septal tienen que saber que puede ser secundaria a los trastornos de la conducción, y en este caso el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, entonces esa disquinesia septal puede ser secundaria a eso, y tiene una quinesia anterior.
Y si bien eso puede hacernos sospechar que el paciente tiene enfermedad coronaria, tenemos que saber que las alteraciones sectoriales de la contractilidad no siempre traducen enfermedad coronaria epicárdica, pero tenemos que siempre evaluar la isquemia en estos pacientes porque, como vamos a ver, es la principal causa que determina cardiopatías dilatadas con disfunción sistólica y además es una causa potencialmente tratable. Entonces siempre en todos los pacientes tenemos que verlo por prevalencia, porque es lo más frecuente, y además por su importancia pronóstica y terapéutica. En cuanto a si es una cardiopatía hipertensiva lo que presenta el paciente, bueno, en realidad es un hipertenso de larga data, no contamos con las cifras máximas que ha tenido, pero que al examen físico cardiovascular, cuando ingresa ahora con nosotros, tiene una normotensión o 125-85, así límite normal alto, tiene antecedente del padre hipertenso, pero la cardiopatía hipertensiva, como vamos a ver, algunas veces para que se manifieste como una cardiopatía dilatada tiene que haber otras causas intercurrentes. Entonces no aleja, no es un hipertenso mal controlado, no toma medicación y está ahora con una presión normal alta, esas cosas alejan un poquitito, ¿no? De la cardiopatía valvular, ¿por qué podemos pensar? Bueno, le ocultamos un soplo al paciente y encontramos que en el ecocardiograma tiene una insuficiencia mitral moderada. ¿Eso puede ser causa de la disfunción sistólica del paciente? Y bueno, la valvulopatía no es severa en realidad, ¿no? O sea, no tendríamos por qué pensar que es la determinante de esta disfunción sistólica y tenemos que saber que diferenciar lo que es una insuficiencia mitral primaria, que es por afectación primaria de la válvula mitral, de lo que es una insuficiencia mitral secundaria, que es secundaria al remodelado del ventrículo izquierdo, como es lo que sucede en este paciente. En este paciente, en realidad, la insuficiencia mitral moderada parece una consecuencia de que el ventrículo izquierdo se encuentre dilatado porque las válvulas no llegan a coaptar y no logra que cierre bien esa válvula y genera un reflujo hacia la aurícula, ¿verdad? En cuanto a la etiología alcohólica, bueno, este paciente es un consumidor ocasional de alcohol. Uno tiene que ser muy incisivo en el interrogatorio de estos pacientes en relación a la cantidad de alcohol que consumen, porque obviamente los pacientes sienten cierta vergüenza, tienden a minimizar lo que es el consumo de alcohol o de sustancias tóxicas, entonces uno tiene que ser muy incisivo a la hora de interrogar por el consumo ocasional de alcohol no suele estar vinculado con el desarrollo de una cardiopatía dilatada con disfunción sistólica, ¿no? Vamos a ver ahora la definición, pero necesitamos que haya un consumo de una determinada cantidad por un determinado tiempo para poder vincularlo al desarrollo. Y otra potencialidad que tiene la cardiopatía alcohólica es la posible reversibilidad con el retiro del tóxico, del retiro del alcohol. En cuanto a la taquimiocardiopatía, bueno, este paciente tiene extrasístoles ventriculares. Nosotros auscultamos extrasístoles aisladas y en el electrocardiograma las extrasístoles ventriculares eran frecuentes. No contamos con un holter para ver, por ejemplo, la carga rítmica en 24 horas, pero tampoco parecería ser tan importante en este paciente como para determinar una disfunción sistólica, pero es algo que siempre tenemos que valorar y más si lo constatamos de forma precisa. La taquimiocardiopatía se refiere a las cardiopatías dilatadas que son secundarias a los trastornos del ritmo cardíaco, a las taquicardias, que pueden ser tanto supraventriculares como ventriculares, que pueden llevar al deterioro de la función sistólica. En cuanto a la chagásica, en realidad sabemos que en nuestro medio es poco frecuente, pero este es un paciente que proviene del norte del Río Negro y siempre tenemos que solicitar una serología para Chagas para valorar esta posible etiología. Además, es una etiología que es muy frecuente en nuestro continente, entonces tenemos que tenerla siempre presente, por más que en nuestro país no sea muy habitual. Y en cuanto a las cardiopatías, si la etiología es familiar, bueno, tiene un padre que era hipertenso y que falleció de causa cardiovascular, pero falleció de causa cardiovascular a los 78 años, no tenemos noción de cardiopatía dilatada, no tenemos noción de hermanos, primos, abuelos, tenemos que hacer un interrogatorio completo del paciente para obtener más datos y poder determinar si existe alguna afectación que pueda estar determinando una cardiopatía familiar, ¿tá?
Eso solo como para que vayan pensando un poquito en todas estas etiologías. Ahora vamos a ir hablando de cada una de ellas. Primero algunos conceptos generales. Ya saben que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, o sea, signos y síntomas que derivan de cualquier afectación estructural o funcional que va a generar una reducción en el gasto cardíaco o que ese gasto cardíaco pueda mantenerse a partir de que aumenten las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo. Es una vía final, o sea, múltiples patologías derivan o pueden derivar en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y eso hace que sea algo totalmente variable y variado de que nosotros tengamos, como dijimos, múltiples etiologías y eso tiene múltiples pronósticos en los pacientes, ¿tá? Pero es una vía final del desarrollo de múltiples patologías que pueden afectar el miocardio. La importancia entonces de la búsqueda etiológica, dijimos, tiene fines terapéuticos, ¿por qué? Porque en algunos casos puede ser reversible, hablamos ya del consumo de alcohol, no dijimos que la taquimiocardiopatía también, si se soluciona, a veces la arritmia puede ser reversible, la miocardiopatía periparto también tiene posibilidad de reversibilidad, ¿tá? Y como terapéutica, importante siempre la cardiopatía isquémica porque nos brinda la posibilidad de revascularización del paciente, ¿tá? 20 a 30 de los pacientes quedan sin diagnóstico etiológico. Ahí surge, bueno, ¿el estudio genético será importante en estos pacientes? El estudio genético tiene una cierta utilidad en las cardiopatías dilatadas, sobre todo cuando hay afectación familiar, ¿tá? Pero tenemos que saber que son múltiples genes que pueden afectar y determinar una miocardiopatía dilatada. La mayoría de los genes están relacionados con el citoesqueleto, con la titina, la desmina, la lámina, ¿tá? Hay más de 50 genes identificados y el rendimiento diagnóstico de los estudios genéticos en estos pacientes es realmente bajo y suele hacerse cuando hay una sospecha de una mutación específica de algún gen en alguna familia, ¿tá? Pero no se hace de forma indiscriminada. Esta es de forma gráfica una, una, una gráfica, valga la redundancia, que muestra la sobrevida, la proporción de pacientes que sobreviven a lo largo del tiempo y las distintas etiologías, para que ustedes puedan ver que no es lo mismo tener, por ejemplo, una cardiopatía periparto, donde la sobrevida es muy buena, a 10, 15 años, en relación a una cardiopatía, por ejemplo, debido a la infección de HIV, donde la mortalidad es mucho mayor. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, por la parte media, lo que es la cardiopatía isquémica, que vemos que tiene peor pronóstico, por ejemplo, que la cardiopatía idiopática o la cardiomiopatía idiopática. ¿Tá? Entonces, determinar la etiología tiene esta importancia. Este es un esquema que si bien puede ser medio confuso, lo que va determinando son, dijimos que la insuficiencia cardíaca podía ser generada por múltiples noxas que afecten de forma directa la estructura o la función cardíaca y que determinen que haya una caída del gasto o un aumento de las presiones para mantenerlo. Estas noxas pueden ser o defectos congénitos, isquemia o necrosis, valvulopatías, la hipertensión arterial que van a afectar directamente a lo que es el miocardio, también puede ser debido a variaciones, mutaciones genéticas, como decía, productos genéticos alterados, eso puede generar disfunción miocárdica, y por otro lado, múltiples noxas como virus, toxinas, el embarazo, pueden generar una inflamación del músculo cardíaco con una miocarditis que pueda determinar en disfunción miocárdica y todo esto llevar a procesos de remodelado cardíaco con dilatación ventricular y posterior disfunción sistólica. Para diferenciar un poquito los tantos, nosotros definimos como cardiopatías, insuficiencia cardíaca, a múltiples etiologías. Esas etiologías podemos empezar a clasificarlas. Y para poder clasificarlos, por ejemplo, debemos saber lo que es el concepto de miocardiopatías en relación a cardiopatía per se, ¿no? La miocardiopatía es un desorden que afecta el miocardio, afecta el músculo cardíaco en su estructura y en su función, y para definir qué es una miocardiopatía tiene que haber ausencia de enfermedad coronaria, de hipertensión, de valvulopatía o enfermedad congénita que puedan explicar la normalidad miocárdica, ¿tá?
Esta es una afectación intrínseca del músculo cardíaco. Y hay una guía, una clasificación que si bien es del 2008, está bastante vigente, que es algo engorrosa, pero nos permite clasificar estas miocardiopatías en distintos subtipos, como son la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía restrictiva y las que quedan sin clasificar. Y dentro de estas las subdivide después en los que son familiares o genéticas y no familiares o no genéticas. ¿Tá? Pero dijimos que cuando vamos a buscar la etiología tenemos que siempre buscar cuáles son las principales causas y cuáles son las causas reversibles. ¿Tá? Y entonces las miocardiopatías vamos a valorarlas más adelante, pero lo que primero vamos a buscar en la búsqueda etiológica es, bueno, este paciente tiene una cardiopatía isquémica, tiene una cardiopatía valvular, tiene una cardiopatía hipertensiva, tiene una cardiopatía diabética. Vamos a definir un poquito algunos de estos aspectos. La cardiopatía isquémica se basa en la enfermedad ateromatosa coronaria, o sea, la presencia de placas de aterosclerosis en las arterias epicárdicas de grande y mediano calibre. ¿Tá? Es la etiología más frecuente de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. En nuestra cohorte de la UMIC, hace un tiempo ya, pero se hizo una valoración de que la mitad de los pacientes tenían etiología definida, la otra mitad no, y cuando tenían etiología definida, 70% de nuestra población tenía una etiología isquémica. Si nosotros vemos los estudios clínicos que evalúan la insuficiencia cardíaca, la mayor parte de los pacientes siempre son con cardiopatía isquémica, y dijimos que la cardiopatía isquémica tiene peor pronóstico, pero es pasible de revascularización. Acá está la curva de sobrevida, donde se ve que los isquémicos viven menos que los no isquémicos, independientemente, obviamente, de parámetros como, por ejemplo, la FEBI, ¿no? O sea, en igualdad de condiciones de ese aspecto, tener una cardiopatía isquémica es de peor pronóstico. Y como dijimos, posibilidad de revascularización, o sea, nosotros tenemos que estudiar a nuestros pacientes porque tenemos que saber cuáles son pasibles de hacer una terapia de revascularización que puede incluso mejorar la función sistólica de nuestros pacientes. Y con eso, obviamente, mejorar el pronóstico. ¿Qué se define como cardiopatía isquémica o como miocardiopatía isquémica? No cualquier enfermedad coronaria puede explicar la disfunción sistólica. Si yo tengo una lesión ateromatosa en un ramo de mediano calibre, pero un ramo descendente posterior distal, ¿no? Que eso involucra una masa de miocardio muy pequeña, obviamente no voy a plantear que esa sea la etiología, si tengo esa lesión única, ¿no? No voy a plantear que la etiología de ese paciente que tiene una cardiopatía dilatada con disfunción sistólica sea la enfermedad cardiovascular ateromatosa, o sea, la cardiopatía isquémica. Entonces, cuando se estandarizó el concepto de cardiopatía isquémica, se definió que tenía que haber una lesión de mayor al 75% en el tronco de la coronaria izquierda o la arteria descendente anterior, o en 2 o más arterias epicárdicas, o la presencia de infarto o revascularización previa por cirugía o por angioplastia. Eso se define como la miocardiopatía isquémica. ¿Cómo puede presentarse la cardiopatía isquémica? Bueno, puede presentarse en lo que son los síndromes coronarios agudos, o puede presentarse en lo que son los síndromes coronarios crónicos, o puede manifestarse directamente por muerte súbita, o directamente como una cardiopatía dilatada que yo después tengo que ir a evaluar si existe o no la presencia de cardiopatía isquémica en ese paciente. En las presentaciones de agudas, obviamente el infarto es el principal factor aislado de desarrollo de insuficiencia cardíaca, aumenta por 10 el riesgo en el primer año y por 20 en los años siguientes. ¿Y qué pasa? Cuando se produce un infarto, hay una obstrucción del flujo coronario que genera un área central de necrosis. Esa área central de necrosis se sigue por una zona de total penumbra, que si nosotros llegamos a tiempo de revascularizar ese infarto, puede llegar a salvarse, aunque, como vamos a ver, puede haber en ese contexto miocardio atontado en la zona, por más que revascularicemos y reperfundamos el vaso, abramos el vaso. Después de que se produce el infarto, cuando hay necrosis y llega a haber muerte miocárdica de miocitos, lo que hay son los procesos que se llaman la expansión del infarto, que es
crecimiento del área necrótica, pero sin aumento de la necrosis, o sea, se va afinando esa zona y se va expandiendo, y eso tiene consecuencias posteriores en la contractilidad sectorial, y más adelante se produce lo que es el remodelado cardíaco. El remodelado cardíaco implica tanto las áreas necróticas que sufrieron el infarto como el resto del miocardio que está viable o sano. ¿tá? Se va produciendo un remodelado por activación de los sistemas neuromorales que va a afectar todo el corazón y que posteriormente puede generar dilatación del ventrículo, las alteraciones sectoriales de la contractilidad, disfunción de la válvula mitral, a veces por tironeamiento, anclaje de los músculos papilares, el músculo papilar posterior, formación de aneurisma en las zonas de expansión del infarto, donde se afinó el miocardio, ¿tá? Y todo eso puede llevar a la disminución de la función sistólica. En su presentación crónica, bueno, ¿cuál es la clínica principal de la cardiopatía isquémica? Obviamente el ANGOR o equivalentes anginosos, principalmente la disnea, ¿tá? Y también puede cursar de forma sintomática lo que se llama la isquemia silente y, como dijimos, manifestarse directamente por una cardiopatía dilatada. Acá los conceptos que quería que entendieran hoy, lo que es el miocardio atontado y qué es el miocardio hibernado. El miocardio atontado, yo siempre lo pienso para acordarme que es un miocardio tonto, o sea, no es tonto, es una forma de respuesta a lo que es la isquemia repetida, pero no se comporta de una forma inteligente en el ahorro energético. ¿Por qué? Porque cuando hay disminución del flujo coronario de forma repetida, lo que se produce es liberación de radicales libres cuando se reperfunde la zona esa que estaba sin flujo coronario, hay alteración de los mecanismos del calcio múltiples, y entonces cuando se restituye el flujo coronario, el músculo atontado no vuelve a reaccionar de la misma forma que el músculo normal, digamos, demora más en recuperar. Es igual reversible siempre y cuando el trastorno que genera el atontamiento no se mantenga a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando se produce un infarto, ¿se acuerdan que les dije que estaba el área de necrosis central y después un área de penumbra isquémica que nosotros la podíamos salvar con la reperfusión? En las etapas iniciales de la reperfusión puede haber daño miocárdico por reperfusión y puede haber mucho miocardio atontado alrededor del área de infarto, que puede generar alteraciones sectoriales de la contractilidad en ese segmento, porque el músculo no está funcionando de forma normal, y es por eso que en realidad, por lo general, la función contráctil de los pacientes con infarto de miocardio debería evaluarse a los 40 días después del infarto para que una vez que se reperfundió, ver si ese miocardio atontado vuelve a recuperar la función, más allá de que el restablecimiento del flujo se diera de forma inmediata. El miocardio hibernado, por otro lado, es una forma de preservación del consumo energético, o sea, el miocito hiberna como los animales para proteger toda la energía que puede en los contextos donde el flujo sanguíneo está disminuido. ¿tá? Cuando el flujo sanguíneo se restituye, el miocardio hibernado, digamos, como despierta. ¿sí? A ver, ¿qué más? Es otro aspecto que puede mejorar la función ventricular con la revascularización en estos pacientes, como decíamos, buscar la causa, buscar la etiología isquémica. ¿Por qué? Porque yo puedo mejorar estas áreas de músculo cardíaco que están hibernados por el descenso del flujo coronario. Recuérdense que la extracción de oxígeno coronaria es máxima en situaciones basales, y la nutrición del miocardio depende del flujo coronario, o sea, si yo aumento los requerimientos de oxígeno, no puedo extraer más oxígeno, entonces lo que tengo que aumentar es el flujo sanguíneo. Si hay estenosis epicárdicas coronarias que comprometen ese aumento, obviamente ese miocardio va a estar isquémico, siendo el área de isquemia el área más sensible a la isquemia, el endocardio, ¿tá? El subendocardio. Bueno, ¿qué métodos diagnósticos puedo tener yo para evaluar la cardiopatía isquémica en los pacientes con disfunción sistólica? Tengo estudios anatómicos y tengo estudios funcionales. De los estudios anatómicos, el gold standard
es la cineangiocoronariografía, que es una angiografía coronaria, o sea, es la inyección de contraste en las arterias epicárdicas coronarias para determinar si hay estenosis o no. Y puedo hacerlo por medio no invasivo mediante, por ejemplo, la tomografía coronaria. ¿Qué ventajas tiene la cineangiocoronariografía? Bueno, que me permite hacer un tratamiento en el caso de que requiera, por ejemplo, el paciente angioplastia, que es la colocación de un esteno, la angioplastia con balón, ¿no? La tomografía no me permite hacer un tratamiento. Ahora, la cineangiocoronariografía es más invasivo y los dos utilizan medios de contraste que pueden afectar la función renal del paciente. En cuanto a los estudios funcionales, podemos tener la ergometría, que es la prueba ergométrica graduada, el ecocardiograma con estrés, que el estrés puede ser físico o farmacológico, clásicamente con dobutamina, pero también con dipiridamol, y el centellograma miocárdico, que también puede ser sensibilizado con ejercicio o con dipiridamol. Como decíamos, evaluar la anatomía coronaria es el patrón de oro porque es un diagnóstico certero de coronariopatía, ¿tá? Pero no evalúa aspectos funcionales si nosotros no le asociamos algunas técnicas funcionales que pueden asociarse en el cateterismo, que no son lo más habitual que se haga en nuestro medio. Y los estudios funcionales en muchos casos tampoco son tan útiles en diferenciar realmente si es una cardiopatía isquémica de no isquémica, puede haber áreas isquémicas en pacientes que no tengan enfermedad coronaria, de detección de isquemia, porque se genera un desbalance de la oferta-demanda de oxígeno por la dilatación, por el remodelado, por el sufrimiento subendocárdico. Entonces puedo tener falsos positivos que no se deban a enfermedad coronaria, puedo tener también falsos negativos, porque puedo tener isquemia balanceada, ¿tá? Y un aspecto importante, los estudios sobre todo de imagen, el ecocardiograma con bajas dosis de dobutamina o el centellograma sensibilizado con nitritos, me pueden detectar lo que es el miocardio viable, o sea, una zona que parecía que estaba totalmente necrótica, pero que en realidad tiene en esa zona miocardio hibernado, que podría ser viable y mediante la revascularización podría mejorar la contractilidad. ¿Cuáles son las indicaciones de la cineangio en este contexto? Bueno, cuando los pacientes tienen ANGO refractario al tratamiento, cuando tienen arritmias ventriculares, los paros reanimados, la probabilidad clínica de enfermedad coronaria es moderada a alta, o sea, yo evalúo al paciente, es un paciente añoso, hombre, diabético, hipertenso, tabaquista, tiene arteriopatía de miembros inferiores, la probabilidad clínica es alta, obviamente no voy a ir a hacer un estudio funcional de isquemia, sino que voy a ir directo a la cineangio. Ahora vamos a ver el algoritmo que se utiliza en la UMIC, ¿tá? Y obviamente la isquemia en los estudios funcionales. Mientras que la tomografía se utiliza sobre todo cuando hay probabilidad clínica de enfermedad coronaria que es baja o moderada, o hay resultados dudosos de las pruebas funcionales. Se puede utilizar con vistas a tratar de evitar la cineangiocoronariografía. El algoritmo diagnóstico que se utiliza en la UMIC es, si existe una cardiopatía dilatada con FEBI descendida y el paciente tiene ANGOR, es diabético o tiene arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, se hace directamente una cineangiocoronariografía. Si no tiene estos aspectos, se suele solicitar un estudio funcional, ¿tá? Si tiene un defecto fijo irreversible, se pide una cineangio. Si no tiene defecto fijo, pero sí tiene reversible, se pide una cineangio. Si tiene un defecto fijo, pero no tiene efecto reversible, hay que ver si en ese defecto fijo hay viabilidad o no, y para ver si tiene indicación de posibilidad de salvar algo de músculo, o en realidad es toda una secuela. Ahora les explico un poquito lo que es defecto fijo y reversible. Y si en el estudio funcional no tiene defecto fijo y no tiene reversible, va a tratamiento médico. ¿Qué es el defecto fijo y reversible? Cuando yo hago un estudio funcional, por ejemplo, un centellograma, ¿no? Defecto fijo se refiere a un área que yo la evalúo en reposo y en estrés, ¿no? La evalúo en reposo y en estrés, y tanto en reposo como en el estrés no hay captación de el radiofármaco, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en realidad es un músculo que no está vivo, ¿tá? Ni en el reposo ni en el estrés. Si yo tengo un defecto reversible, quiere decir que en el reposo está captando normalmente, pero que cuando realizo el estrés, porque hay una enfermedad posiblemente epicárdica o una alteración del flujo por algún motivo, genera obviamente un déficit del flujo y por lo tanto hay déficit de captación del radiofármaco que se dice que es reversible porque con el reposo mejora, ¿no? Eso es un defecto reversible.
Los defectos fijos suelen hablar de secuelas, de necrosis, de miocardio que está muerto, y por eso decíamos que si tiene sí el defecto fijo pero, y no tiene reversible, o sea, no hay isquemia demostrada y hay un área como de necrosis demostrada, lo que tengo que ver es, bueno, ¿hay algo de músculo ahí que esté viable o en realidad está todo muerto? Si hay algo que esté viable, puedo plantear hacer una cineangio porque puedo plantear la posibilidad de una eventual revascularización. Si en realidad veo que está todo muerto, tiene secuela electrocardiográfica, tiene secuela en el estudio funcional, etcétera, el paciente clínicamente está sin Angor, no tengo por qué tener sospecha clínica de que hay isquemia en curso, me baso en el tratamiento médico. Bueno, pasamos a la cardiopatía valvular. ¿tá? La cardiopatía valvular, dentro de todo, es más fácil el diagnóstico. Hoy ya les hablaba un poquito de eso, pero tienen que aprender a diferenciar lo que es la insuficiencia mitral primaria de la secundaria. Dijimos que la primaria era una afectación de la válvula estructural, ¿tá? De la válvula en sí, y la secundaria es secundaria a la dilatación y al remodelado del ventrículo izquierdo. ¿tá? Esto genera factores pronósticos, obviamente la insuficiencia mitral secundaria tiene mucho peor pronóstico cuando es severa, no suele ser la causa, suele ser más bien consecuencia de la afectación ventricular izquierda, y recuerden siempre que la insuficiencia mitral, como genera mayor dilatación del ventrículo, genera mayor insuficiencia mitral, hay como una retroalimentación de esta valvulopatía, entonces en estos pacientes suele ser importante por ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa con las cardiopatías valvulares? Lo que generan son sobrecargas hemodinámicas sobre el corazón, que pueden ser sobrecargas de presión o sobrecargas de volumen. La sobrecarga de presión clásicamente es imponerle un aumento de la presión a la salida del ventrículo, ¿verdad? Y se manifiestan, básicamente, podemos ejemplificarlas claramente con lo que es una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar. O sea, con la estenosis aórtica, que es lo más habitual, lo que vemos es que el ventrículo izquierdo tiene que eyectar con una tapa puesta, porque la estenosis aórtica es que la válvula aórtica no abre, la que separa con la aorta, y entonces el corazón está eyectando, tiene que mantener el gasto cardíaco en un agujerito muchísimo más pequeño de lo que tendría que ser normalmente, ¿no? Entonces aumenta la tensión por aumento de la poscarga. Cuando hay insuficiencias, tanto insuficiencia mitral, aórtica, pulmonar o tricuspidia, suele haber más una sobrecarga de volumen, si bien algunos de estos, por ejemplo, la insuficiencia aórtica también tiene sobrecarga de presión porque se está eyectando, la sangre refluye a nivel de la aorta hacia el ventrículo y posteriormente hay que eyectarlo sobre una cavidad presurizada, que es la aorta, que viene toda en retroceso por la insuficiencia, eso genera también sobrecarga de presión, pero es clásico la descripción de la sobrecarga de volumen. Cuando hay sobrecarga de presión, ¿qué pasa? La sobrecarga de presión suele darse de forma progresiva, la estenosis aórtica no se produce de un día para el otro. Cuando se produce una sobrecarga de presión aguda, el ventrículo responde muy mal, porque en realidad está acostumbrado a manejar de determinado tipo de presiones, yo aumento, le produzco una sobrecarga de presión y el músculo sucumbe. Lo primero que va a tender a hacer es dilatarse, porque la dilatación, acuérdense que estimula el mecanismo de Frank-Starling, entonces las fibras se elongan, eso aumenta la fuerza contráctil y me permite vencer ese obstáculo de presión. ¿tá? Luego, tiene que haber mecanismos compensadores, y por la ley de Laplace, acuérdense que la tensión es igual a la presión por radio dividido 2 sobre el espesor parietal, ¿tá? Y ¿esto qué quiere decir? Que cuando aumenta la presión, aumenta la tensión, y yo tengo que generar alguna forma de liberar esto, y eso suele ser por el aumento del espesor parietal. Entonces lo que hay es una hipertrofia, que cuando hay sobrecarga de presión, la hipertrofia suele ser de los miocitos en paralelo, y eso hace que sea una hipertrofia concéntrica, ¿tá?
y si no las respuestas compensadoras siempre son suficientes por un tiempo, el paciente puede mantenerse asintomático por un tiempo, pero normalmente a la larga tienden a sucumbir todos estos efectos protectores compensadores y puede generar una dilatación del ventrículo con disfunción de su contractilidad. La sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen refiere, por ejemplo, yo tengo una insuficiencia aórtica, ¿no? El corazón eyecta hacia la aorta y posteriormente en diástole, cuando en realidad se debería estar llenando a través de la válvula mitral, tenemos un reflujo de la sangre que se eyectó hacia la aorta que vuelve hacia el ventrículo. ¿Tá? Tengo más volumen del que puedo manejar. Esto tiende a dilatar el ventrículo de forma primaria, ¿tá? Porque aumenta también la tensión, o sea, la sobrecarga de volumen genera un aumento de tensión, genera un aumento del radio, el aumento del radio generaba aumento de la tensión, y que era lo que tenía que hacer para compensar con la ley de Laplace, aumentar el espesor parietal. Generalmente, por la dilatación, la replicación de los sarcómeros se produce en serie y hay una hipertrofia que se denomina excéntrica, ¿tá? Esto genera mucha distorsión del ventrículo. Acuérdense del cor bovis en la insuficiencia aórtica, que el ventrículo está completamente dilatado y distorsionado. Esto produce que la dilatación va a hacer que la geometría del ventrículo se altere y que los músculos papilares que normalmente están insertos a un nivel y que determinan gran parte del funcionamiento de la válvula mitral, se vuelvan más apicales dentro del ventrículo y tironeen de la válvula mitral y hagan que cierre mal, y esto genera las insuficiencias mitrales funcionales o secundarias. Bueno, pasamos a la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva, como les dije hoy, no está demostrado en realidad si la hipertensión leve a moderada de forma aislada, sin cardiopatía isquémica asociada, puede desarrollar por sí misma insuficiencia cardíaca sistólica. Hay muchos pacientes que son hipertensos severos, hipertensos de larga data, difícil control de las cifras tensionales, y esto genera, como decíamos, una sobrecarga de presión también a lo que es la eyección del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo tiene que manejar presiones más altas para poder generar un gradiente de presión y eyectar hacia la aorta. ¿Tá? La hipertensión en el estudio Framingham, ¿saben lo que es el estudio Framingham? Es un seguimiento que se hizo de pacientes por muchísimos años, de toda una población cerrada, y se determinaron muchos factores de riesgo cardiovascular. Es un gran estudio en relación a los factores de riesgo cardiovascular. Se vio que la hipertensión en estadio 1 genera un riesgo de insuficiencia cardíaca por 2 y en estadio 2 por 4, que la presión sistólica tiene mayor riesgo que la diastólica y que la hipertrofia ventricular izquierda aumenta el riesgo por 17. En cuanto a la cardiopatía diabética, en realidad lo menciono porque es algo interesante. La diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y eso determina que sea uno de los principales determinantes de lo que es la cardiopatía isquémica. Es un gran factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica, ¿sí? Pero se ha visto que en algunos pacientes, en realidad, independientemente de la cardiopatía isquémica, o sea, sin enfermedad coronaria estructural, es más frecuente la cardiopatía dilatada. Entonces se definió lo que es la miocardiopatía diabética, que puede ser por daño directo de los estados hiperglicémicos sobre el músculo cardíaco. Esto porque tienen que saberlo y tienen que saber que tienen que ir a buscarlo y que los pacientes tienen que estar controlados en todos sus factores de riesgo cardiovascular y obviamente en su diabetes. Bueno, pasamos a la parte de lo que son las miocardiopatías. Vamos a hablar de lo que son la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica, la displasia ritmogénica, la chagásica, el Takotsubo, la miocardiopatía alcohólica, periparto, la taquimiocardiopatía y la cardiotoxicidad por fármacos. Es un poco largo. De la miocardiopatía dilatada familiar, ¿tá? 25% de los pacientes con miocardiopatía dilatada tienen evidencia de enfermedad familiar, ¿tá? Y hay un estudio que ha mostrado que un tercio de los familiares asintomáticos tienen alteraciones ecocardiográficas, y que de estos que tenían alteraciones ecocardiográficas, un tercio desarrollan miocardiopatía dilatada.
Entonces, siempre hay que interrogar la historia familiar de enfermedad cardiovascular y enfermedad, cardiopatía dilatada en familiares de primer grado, ¿tá? De la dilatada no familiar puede ser idiopática por miocarditis, infecciosa, tóxica, inmune. Miocarditis es una inflamación del miocardio. Enfermedades sistémicas como Kawasaki, la eosinofilia, la persistencia viral, las drogas, distintos tipos de drogas, drogas intravenosas, la cocaína, el embarazo, a causas endocrinas, nutricionales, el consumo de alcohol, como dijimos, y las taquimiocardiopatías. De las idiopáticas, bueno, las idiopáticas pueden afectar a algunos, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, no podemos determinar la etiología y quedan catalogadas como miocardiopatías dilatadas idiopáticas? Afectan a ambos sexos, lo más frecuente es en la tercera o cuarta década de vida, ¿tá? Y muchas veces hay afectación con dilatación de las 4 cavidades, ¿sí? Y como dijimos, es un diagnóstico casi que de descarte. En la biopsia endomiocárdica, en realidad, si no hay un deterioro hemodinámico rápido, con compromiso de la vida, muchas veces no suele estar indicada porque conlleva sus riesgos, es un procedimiento invasivo. En algunos pacientes puede ser importante para dirigir algunas terapias, sobre todo en algunos pacientes con algunos tipos de miocarditis, pero no se hace de forma rutinaria la biopsia endomiocárdica para determinar la etiología. Y como dijimos, hay factores familiares y genéticos que pueden estar en 20 a 30% de los casos. Bueno, de la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica no es una causa tan habitual de cardiopatía dilatada. Como vamos a ver, hay 10% de los pacientes que se estima que pueden llevar a dilatación del ventrículo. Pero lo que hay esencialmente es hipertrofia del ventrículo izquierdo y que no puede ser explicada por las condiciones de carga, o sea, por un aumento de la poscarga, como puede ser una estenosis aórtica o una hipertensión arterial, ¿ya? Y tampoco por enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, el almacenamiento de glucógeno, etc. ¿Sí? Lo que hay es una infiltración intersticial y puede producirse o suele producirse por mutaciones de genes que codifican las proteínas del sarcómero, las proteínas de la miosina sobre todo. Suele producir una hipertrofia que es asimétrica, predominio del septum. Esto puede generar un gradiente intraventricular que se oculta como un soplo sistólico eyectivo. Hay desorganización de los miocitos, hay, como dijimos, infiltrado intersticial. Esto puede llevar al desarrollo de arritmias en estos pacientes, lo cual es muy frecuente. 50% tienen herencia autosómica dominante, ¿tá? Acá los estudios genéticos cobran mucha mayor relevancia que en las cardiopatías dilatadas. Es la miocardiopatía más frecuente, 1 en 500 pacientes, ¿sí? O 500 personas en realidad en la población general, y es la causa más frecuente de muerte súbita en adultos jóvenes y en deportistas, ¿tá? Y como dijimos, pocos progresan a la disfunción sistólica, la mayoría tienen alteración de la relajación. La displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Lo que hay en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una infiltración, un reemplazo del miocardio del ventrículo derecho sobre todo, pero se describe lo que es el triángulo de la displasia, que también involucra el ápex del ventrículo izquierdo, de la cara inferior del ventrículo izquierdo, y es el reemplazo por un tejido adiposo o fibroadiposo, y suele ser de etiología desconocida, aunque puede tener afectación familiar, y la prevalencia es mucho menos frecuente, es 1 en 5.000 personas. Como dijimos, la afectación familiar de 15 a 50%, es muy variable, y la presentación clínica suelen ser las arritmias. Estos pacientes se presentan con arritmias, pero en etapas más avanzadas, cuando la infiltración, esta fibroadiposa, abarca mucho miocardio, tanto ventricular derecho como puede abarcar miocardio ventricular izquierdo, puede presentarse como insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Acá tienen la definición, la ven después. De la miocardiopatía chagásica. Los pacientes provenientes del norte de Río Negro, como dijimos, en realidad es endémica en Uruguay, es baja su prevalencia actualmente,
más prevalencia a nivel del continente que de nuestro país. La transmisión vertical, transplacentaria en nuestro medio está prácticamente abolida, no existe, pero tenemos que conocerla y siempre tenemos que pedir las serologías, ¿tá? La causa obviamente el Trypanosoma cruzi, esto ya saben. Y las afectaciones, vieron que el Chagas tiene afectación del sistema digestivo y el del sistema cardiovascular, dependiendo de la zona de afectación, ¿no? El megacolon, y a nivel cardiovascular lo que suele asociar son aneurismas apicales, eso es lo más frecuente, pero también puede afectar el nódulo sinusal, el sistema de conducción, ¿tá? Puede tener diversas manifestaciones, pero a nivel ecocardiográfico lo que buscamos por lo general es el aneurisma apical. El síndrome de Takotsubo, ¿qué es el Takotsubo? Bueno, es una miocardiopatía por estrés, ¿tá? Lo que se produce es, hay una distribución inhomogénea de los receptores beta-adrenérgicos y frente a un estrés muy importante, esa distribución inhomogénea se cree que explica de que hay una aquinesia de todos los segmentos apicales, acá se ve en la flecha, esto es una ventriculografía, o sea, en una cineangiocoronariografía, se puede hacer también, pasar una guía y pasar contraste adentro del ventrículo, no de las arterias, sino del ventrículo, y se puede ver lo que es la diástole y la sístole. La diástole, el corazón está de forma redondeada, y en la sístole los segmentos todos medio apicales quedan aquinéticos, entonces queda como un baloneamiento, y los segmentos basales hipercontraen y genera el síndrome de Takotsubo, que significa, es una vasija para cazar pulpos, es una palabra japonesa que representa eso, y si lo buscan, está la vasija para cazar pulpos, tiene esta forma, ¿está? ¿Esto qué es? En ausencia de enfermedad aterosclerótica coronaria, o sea, se suele presentar como un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST porque afecta la motilidad de todos los segmentos apicales del ventrículo y puede presentarse como un supra, ¿no? Pero cuando hacemos la cineangiocoronariografía no tenemos enfermedad arterial coronaria responsable de esas alteraciones electrocardiográficas, y cuando hacemos la ventriculografía o lo miramos inmediatamente con el ecocardiograma, vemos estas afectaciones de que hay una quinesia de todos los segmentos apicales con hipercontractilidad del resto. Es más frecuente en mujeres y mujeres añosas. La miocardiopatía alcohólica. Dijimos hoy que había que tener una definición de miocardiopatía alcohólica, porque obviamente el consumo ocasional de alcohólico de alcohol no determina miocardiopatía en los pacientes, e incluso el consumo de alcohol afecta de forma diferente, aunque sea la misma cantidad del tiempo, a distintas personas. O sea, hay una cierta susceptibilidad que tienen algunas personas al consumo de alcohol. Está relacionado entonces con la cantidad de 100 a 400 gramos por día de alcohol y el tiempo de consumo de 10 a 40 años. Predominan hombres de 30 a 60 años y puede ser subclínica, manifestarse por difusión sistólica o clínica. Es potencialmente reversible porque la retirada del consumo alcohólico puede eventualmente mejorar la función contráctil de estos pacientes, y por lo tanto hay que prohibirles, bueno, no sé si prohibirles es la palabra, pero restringir el consumo de alcohol al 100%, o sea, que no tomen absolutamente nada. La miocardiopatía periparto. ¿Qué es? Es una miocardiopatía puerperal. Por lo general se da en el puerperio, que también puede darse en el último trimestre del embarazo, en ausencia de otra causa de insuficiencia cardíaca, ¿tá? Suelen presentarse con una FEI menor a 45% y un diámetro diastólico aumentado, y está muchas veces subdiagnosticada. La mayoría o la mitad de estas pacientes por lo menos recuperan la función ventricular en los primeros 6 meses, pero muchas quedan con disfunción sistólica. ¿Y cuáles son los factores de mal pronóstico para que desarrollen la cronicidad, o sea, para que persistan con la disfunción sistólica? Que tengan mayores a 35 años, que sean multíparas, que sean de raza negra, que los síntomas se inicien luego de 2 semanas del posparto, y que persista la disfunción sistólica luego de 6 meses del parto, ¿tá? Y en estas pacientes nosotros deberíamos aconsejarles que no tengan un próximo embarazo, porque hay una recurrencia que puede ser hasta muy alta en embarazos siguientes, con riesgo de mortalidad, obviamente, para la madre. La taquimiocardiopatía. Como dijimos hoy,
Las arritmias rápidas, la frecuencia cardíaca rápida puede generar afectación de la contractilidad del músculo cardíaco. ¿Qué condiciones tiene que haber? Cualquier tipo de arritmia, ahora lo vamos a ver, pero tiene que tener una frecuencia promedio mayor a 100-110 ciclos por minuto, un plazo promedio mayor a 30 días y un tiempo en taquicardia, si yo tengo un Holter, por ejemplo, que sea de 15 a 35% del día. ¿Tá? Esto, si yo controlo la frecuencia ventricular, puede llegar a revertir y por lo tanto también es importante pensarlo e ir a buscarlo. Acá, como dijimos, los tipos de arritmias, todas. Y bueno, mecanismos posibles, hemodinámico, celular, puras es cuando hay una relación causa-efecto evidenciada, o sea, se corta la taquicardia, mejora la función ventricular, vuelve la taquicardia, vuelve la disfunción ventricular. E impuras cuando la relación no es causa-efecto, no es tan clara. En general, suelen recuperar relativamente rápida, alrededor de 2 semanas luego de suprimida la arritmia. Es aceptable hasta el primer mes y cuando pasan de 6 a 8 meses, la recuperación suele detenerse y queda el paciente con la función residual con la que quedó. Bueno, brevemente la cardiotoxicidad por fármacos. ¿Qué es? Es la afectación miocárdica por el uso sobre todo de quimioterápicos. Esto se centra en el área de lo que es la cardiooncología. Múltiples quimioterápicos pueden causar disfunción sistólica, pueden causar otro tipo de enfermedad cardiovascular también, ateromatosis acelerada, cardiopatía isquémica, hipertensión, pero lo clásico es la disfunción sistólica. Lo más frecuente y descrito es la cardiotoxicidad por antraciclinas o por trastuzumab, es lo que más se describe, porque representan dos modelos de cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad que se vincula a las antraciclinas se suele llamar de tipo 1, que produce caída de la fe, que suele ser de forma irreversible y dependiente de la dosis y la dosis acumulada. Mientras que, si bien esto no es 100% así, pero clásicamente para describirlo se utiliza esto, la que se vincula al trastuzumab suele ser reversible y no tiene clara asociación con la dosis. Por lo general tiene un mejor pronóstico, pero a veces hay excepciones a esto. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca previa, cardiopatía estructural previa, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que presente enfermedad arterial coronaria, que haya recibido previamente quimioterapia. Todos los factores de riesgo cardiovascular son de mal pronóstico para el desarrollo de cardiotoxicidad por fármacos y la edad, por lo general en muy añosos y por antraciclinas también en muy chicos. ¿Y cómo se define ecocardiográficamente? Bueno, cuando cae la FEBI 10% a un valor por debajo del límite inferior de la normalidad, o cuando cae el strain longitudinal global mayor a 15% relativo del valor basal. Valor lo puse con B larga, pero fue un error, perdón. Como conclusiones, frente a los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, siempre se debe intentar determinar la etiología. Hay que hacer un interrogatorio completo de los antecedentes, de la historia propia de quimioterapia, uso de sustancias, consumo de tóxicos, consumo de alcohol, después la historia, consumo de distintos fármacos, la historia familiar de muerte súbita, de cardiopatía, de arritmias, y siempre debemos pensar y descartar la isquemia como la causa más importante o más prevalente de cardiopatía dilatada con disfunción sistólica. Bueno, y eso es todo. Nos vemos. Gracias.